Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rachakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo y Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a cubrir la visión de Pedro, su interacción con Cornelio y la salvación de los gentiles. Y todo está conectado. Cornelio era un evento grande en el ministerio. Y igual Cornelio fue una gran lección para Pedro, no solo para el ministerio, pero para Pedro siendo la piedra de la iglesia. Para Pedro era una buena experiencia, porque aquí el Espíritu le reveló a Pedro, que luego dirigió, por ejemplo, el Espíritu le reveló a Pedro que los israelitas que el Señor viene a rescatar, por quien vino a compartir esta palabra y sacrificar su cuerpo, estos israelitas no se iban a mirar como un típico israelita del pasado. Durante este tiempo, las 12 tribus de Israel ya estaban dispersas sobre todo el mundo. Las tribus norteñas, que en Cuarta Esdras se conocen como las 10 tribus, esas tribus ya estaban en las Américas para este tiempo, que son los latinos y los nativos indios de las Américas. Entonces, los israelitas iban a estar dispersos en todas las partes del mundo conocido y en ese tiempo desconocido. Porque no era entendimiento popular que existían las Américas en este tiempo. Pero el punto siendo que los hijos de Dios vendrán de todas partes del mundo y no se van a mirar similares. Van a haber diferencias de cultura, diferencias de idioma, de apariencia, pero estos son los hijos de Dios, son los hijos de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Y Yahweh Shai, el Hijo, dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces, ¿cómo identificamos quién es un miembro de la familia de Dios? ¿Cómo identificamos quién es un israelita que ha sido disperso, una oveja perdida? Si es que su espíritu acepta y cree en esta palabra. Eso es lo que significa: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solo los israelitas van a escuchar la voz de su pastor. Pero vamos a ver en esta lección que no todo israelita se va a mirar como un israelita. No todo israelita va a hablar hebreo. Mucha de nuestra nación perdió el hebreo casi por completo. Alright. Pero entramos en la lección. Hechos capítulo 10, verso 1. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. Entonces aquí podemos ver que estamos hablando de un romano, un hombre romano, un oficial del ejército romano, capitán del regimiento italiano. Entonces Cornelio era un hombre que vivía y trabajaba en la región de Italia. Y cuando pensamos en un italiano, no pensamos en un israelita, porque Italia, que era tierra de Roma,
era populada por edomitas, por romanos. Pero aquí vamos a ver que hasta en Italia hay un israelita. Hoy en día tenemos hermanos en Italia. Um, entonces, sea alguien de Italia o de Londres o hasta de Rusia, sea de donde sea, si esta persona recibe la palabra del Señor y cree en los nombres de Yahweh Bashem Yahweh Shai, no debemos juzgar su apariencia. Verso 2. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. Ok, quizá Cornelio no tenía los detalles de cómo adorar a Dios. Quizá Cornelio no conocía nada de la nación de Israel. O quizás sabía un poco. Pero el punto es que el Señor no eligió a Cornelio porque él era perfecto. All right. La perfección de Cornelio vino cuando el Señor acercó Cornelio a Pedro. Y Pedro le enseñó. Pero vamos a ver aquí que Pedro no pudo haber rechazado a Cornelio por sus comportamientos extraños. Pedro no podía juzgar a Cornelio por lo extraño que se mire, porque el Señor ve el espíritu. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. Ese es un israelita, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Este es el tipo de hombre que Cornelio era. Alguien generoso, alguien que consideraba a los pobres, alguien que temía a Dios, a su manera, pero lo hacía. Verso 3. Una tarde como a las 3 tuvo una visión Cornelio, en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. Y noten que dice aterrorizado, en inglés diría afraid, porque mirar un ángel no es algo bonito. La idea es bonita, pero un ángel no tiene una apariencia bonita. Un ángel es un espíritu de fuego y no necesariamente tiene que ser humanoide la apariencia de un ángel. Nosotros no conocemos los detalles de la creación del Señor. Por eso ver a un ángel no es algo ligero. Verso 4. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Entonces podemos ver aquí que el Señor recibió las oraciones de Cornelio, de un romano. ¿Por qué? Si hay escrituras que claramente nos dicen que el Señor nomás es cercano a la nación de Israel, que Él no es cercano a todas las naciones, ¿okay? Que Él no es cercano a un romano, a un edomita, ¿verdad? Pero no estamos tratando con un edomita. Amos 3:2. Amos 3:1. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Entonces vemos que el Señor solo ha conocido a la familia de Israel. Esa es su nación preferida. Deuteronomio 7:6 menciona eso. Pero regresando a Hechos 10 y
Y 4, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. So, la buena intención que Cornelio tenía en repartir su riqueza con los pobres, eso es exactamente lo que Yahawashi estaba diciendo a ciertos israelitas ricos cuando ellos le preguntaron, ¿qué debo hacer para entrar al reino? Ya guardo la ley, creo en el Señor, doy mi diezmo, hago mis sacrificios. ¿Qué debo hacer? Entonces Yahawashi dijo, vende tus riquezas, repárteselas a los pobres y sígueme. Y esto era muy difícil. Por eso es que el Señor dijo luego que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo. Diciendo, en otras palabras, es imposible que un rico entre al cielo. Alright. Aunque no lo es, hay ciertos hombres ricos y mujeres ricas en este mundo que sí creen en el Señor. Ellos tienen un camino diferente en esta fe, pero ellos tienen que hacer su sacrificio también. Y no necesariamente de dinero. Alright. Pero en esta historia, Cornelio, él compartía su dinero con los pobres. Alright. Verso 5. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Podemos ver que su soldado también creía, que sus siervos creían. La gente y sus cercanos de Cornelio también creían en el Señor. Verso 8. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Aquí Pedro entró en una, como lo llaman, una tranza. El espíritu vino sobre él y le dio una experiencia supernatural. Aquí Pedro estaba viendo el mundo espiritual, en otras palabras. El Señor le abrió sus ojos para ver ciertos detalles del mundo espiritual, para que él entienda este mensaje de los gentiles. Y coincidentemente, mientras los mensajeros de Cornelio estaban acercándose a la ciudad, en ese mismo tiempo es cuando Pedro entró en este estado de éxtasis. Verso 11. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. En esta visión, el Señor probó a Pedro. Era una prueba decirle: mátalos y come de ellos. Porque podemos ver que
Estos animales eran toda clase de animales, reptiles y aves. Hay ciertos animales que la ley del Señor no nos permite comer. Animales impuros, inmundos. Y por eso Pedro respondió de esa manera. Dijo, no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo. Entonces, el Señor estaba invitando a Pedro a quebrar la ley. ¿El Señor acaso quería que Pedro peque en este momento, en esta visión? No, claro que no. Esta era una prueba. Verso 15 da la explicación de la prueba. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y esta frase era muy importante porque acordémonos que el reino norteño ya no vivía con el reino sureño. El reino sureño siendo los judíos, siendo Judá, Benjamín y Leví, las tres tribus del sur. Nuestros hermanos estaban separados, divididos. Y la circuncisión, que eran los judíos, los que todavía sabían que eran israelitas y todavía guardaban la ley, a su manera, pero la guardaban. Ellos tenían mucho rencor y odio y racismo contra las tribus latinas, las tribus del norte. Y bien merecido, porque las tribus del norte se descarriaron, adoraron otros dioses, traicionaron, mataron a sus hermanos. Había una división en la nación de Israel. Pero si el Señor mandó a Yahushua para sanar a los que estaban enfermos, a purificar a los que eran impuros, entonces nosotros, o en este caso Pedro, no podemos llamar impuro lo que el Señor ha hecho limpio. ¿Ok? Y ustedes, hermanos y hermanas, hoy en día que se han despertado a la verdad y tienen su fe en la palabra, nosotros estábamos en completo estado de gentil. Nosotros éramos como Cornelio, algunos. Otros estaban en la condición de el eunuco de Etiopía, un hombre que tenía interés en la profecía, le gustaba leer, pero no entendía, no tenía el entendimiento, hasta que el hombre del Señor le explicó. Y aquí Cornelio también tenía su fe a un Dios, y seguramente no lo hacía todo correcto. Igual que hermanos y hermanas antes invocaban el nombre incorrecto. Antes no teníamos a los nombres verdaderos del Señor. Antes invocábamos otros. Pero el Señor siempre escuchó nuestras oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué escuchó las oraciones de unos gentiles, de unos pecadores, de unos individuos que ni le llaman por su nombre correcto, que adoran a ídolos? Es porque el Señor tenía un propósito para nosotros desde el principio. Y el Señor tiene el poder para perdonar nuestro pasado. Él examina nuestros corazones, nuestra intención, el espíritu. Entonces, Pedro aquí, cuando vamos a leer que va a conocer a Cornelio, él lo va a aceptar humildemente, porque va a entender que Cornelio es un hermano y que Cornelio tiene sus demonios y sus batallas también. Cornelio es imperfecto, Pedro es imperfecto, pero los dos creen en Yahushua, y eso es lo que los hace hermanos. Aunque antes del Señor ellos nunca se hubieran conocido.
Verso 16. La misma visión se repitió 3 veces, y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba ahí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Aquí vemos otro detalle. Si estás visualizando la historia, Pedro comió con estos hombres, los invitó a pasar la noche. Y seguramente estos hombres no eran de su cultura. Seguramente estos hombres no comían como él, no se vestían como él, venían de Roma. Pero Pedro fue suficiente humilde y tuvo la mente suficiente abierta para invitarlos y luego acompañarlos junto con unos hermanos de Jope. Verso 24. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Ahora, hermanos y hermanas, nosotros entendemos, según profecía, que las naciones paganas nos van a pertenecer como heredad en el reino de los cielos. Entendemos que el Señor nos va a dar todo poder y autoridad sobre las naciones. Entendemos, leyendo la historia y entendiendo la profecía, que las naciones son gente contraria al Señor. Las naciones son enemigas del Señor. Y hemos visto en las cuentas bíblicas y a lo largo de la historia que las naciones son malditas. No saben gobernar este mundo bien. Puede haber por ahí unos sabios, unos que gente considera gente buena, por aquí y por allá entre las naciones. Pero el Señor tiene un plan para esas naciones. Igual que Él tiene un plan para su nación principal, los israelitas. Y es para darnos salvación. Pero digo todo eso porque aquí Cornelio se cayó a los pies de Pedro y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Esto nos enseña qué actitud debemos tomar con la gente, hermanos. Esto es muy importante para ustedes, hermanos, que son líderes y maestros. No humillen a nadie. No permitan que nadie se les incline, que nadie los alabe, que nadie los adore. Recuerden de enseñar la misma humildad que Pedro enseñó. Y
Nunca hagan menos a una persona por su apariencia, porque tú crees que se mira como un edomita, o porque tú crees que se mira como un moabita. No podemos juzgar el exterior, debemos juzgar el espíritu. Alright. Y de todos modos, aunque te encontraras con un pagano, con alguien que no es tu hermano, con alguien que no es un israelita, todavía debes portarte bien. No hay por qué buscar problemas. ¿Para qué incriminarte? Por nada. Despreciando a alguien solo porque son de otra nación. Entendemos lo que les va a pasar. Alright. Pero el peligro es que tú puedes maltratar a un israelita, a un gentil, a un israelita como Cornelio. Y tú no quieres hacer eso. Verso 27. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Es lo que estamos hablando ahorita, hermanos y hermanas. Pedro lo dijo. Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Esto es lo que Pedro entendió de su visión. De nuevo, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. En inglés, en King James, dice, But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Verso 29. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Pedro todavía tratando de averiguar qué está pasando. Él no sabe lo que va a pasar, él no conoce los detalles, solo sabe que el Señor le reveló por esa visión que no debe pensar de alguien como impuro o inmundo, que debe tener una mente suficiente abierta o juicio suficiente abierto para considerar a las personas, para poner a prueba el espíritu, para ver lo que el Señor está haciendo. Verso 30. Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Miren la humilde actitud de Cornelio. Y miren la humilde actitud también de Pedro. Esta es la obra del Espíritu Santo. All right. Esta es la salvación a los gentiles, o el principio de esta salvación. Verso 34. Esto es lo que el Espíritu llevó a Pedro a decir en la presencia de Cornelio y los otros creyentes gentiles. Entonces Pedro respondió, verso 34, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Yahawashi, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Yahawashi de Nazaret
con el Espíritu Santo y con poder. Después Yahushua anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo para toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él, después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Yahushua es quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Punto clave ahí, Yahushua es el juez de todos. Nosotros debemos hacer nuestros juicios según los juicios del Señor. Y a veces lo más seguro es no juzgar. Verso 43. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Y vamos a repetir los primeros dos versos que son muy impactantes en este tema. Hechos 10 y 34. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. La Escritura no está diciendo que el Señor acepta a toda y cada nación. El Señor dice que en cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto, igual que Cornelio. Hay en inglés se dice una criteria, pero de todos modos hay ciertos requerimientos que el Señor busca en las naciones. Y cuando dice que el Señor no muestra favoritismo, ¿acaso eso contradice a Deuteronomio 7 y 6, donde dice que los israelitas son sobre todas las otras naciones? Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Entonces, ¿es una contradicción esto? Absolutamente que no. Cuando dice la Escritura que el Señor no muestra favoritismo, me acuerda a los preceptos que hablan del respeto a personas. Específicamente en juicio. Respect people, respect persons. Un momento, hermanos. Ok, entonces, respeto de personas o favoritismo. Escuchen esta escritura. Deuteronomio, y en el libro de Deuteronomio el Señor nos dio a nosotros, los israelitas, muchas leyes, muchos estatutos y reglas que seguir. Esta es una de las reglas muy importantes. Deuteronomio 1:16. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones.
ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. En aquel tiempo les di instrucciones a ustedes acerca de todo lo que tenían que hacer. Y podemos ver aquí que desde el principio el Señor nos ha enseñado de respeto, de justicia, de ser imparciales, ¿ok? De oír todos los casos de nuestros hermanos israelitas y también los extranjeros que viven entre nosotros, que son los hermanos gentiles en el caso de Pedro. Cuando leemos en 17, verso 17, en la Reina Valera dice, no hagáis distinción de personas en el juicio. En inglés dice, ye shall not respect persons in judgment. Entonces, sea alguien israelita o no, lo que está mal y lo que es bueno es bueno. No hay corrupción de justicia o perversión de justicia. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y nosotros, igual al Señor, como estamos leyendo en el libro de Hechos, igual que el Señor no muestra favoritismo, nosotros no debemos enseñar favoritismo. Y para hermanos que están en las calles predicando este mensaje, es muy importante que tengan esto en mente. Tú no quieres ofender a uno de los hijos de Yahweh Bashem Yahweh Shai porque lo juzgaste por su apariencia exterior o porque juzgaste su cultura o sus modismos o su forma de ser porque no era como la tuya. Alright, so nos movemos adelante a verso 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. You see? Puntos claves. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. El Espíritu Santo no anda viendo quién se mira como un israelita o quién está vestido perfectamente como un israelita se vestiría. Lo que el Espíritu Santo está buscando es quien escuche el mensaje, quien lo reciba. 45. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Y ellos quedaron asombrados porque a su vista el Espíritu Santo entró a gente que no forma parte de nuestra nación. Ellos están viendo que el Espíritu Santo incluyó a lo que ellos consideraban impuro e inmundo. Verso 46. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Y el Señor hoy en día tiene a sus creyentes gentiles hablando en lenguas otra vez. Y hermanos están haciendo una buena obra, predicando este mensaje y siendo pastores de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Mayoría de las tribus de Israel hoy en día hablan inglés y español. Mucho más español. La mayoría de nuestra nación habla español. Las tribus latinas y las nativas indias de las Américas.
Entonces el Señor se aseguró de darnos a todos los idiomas suficientes para poder enseñar esta palabra. Y hay hermanos que hablan en diferentes idiomas: francés, italiano, portugués, inglés, español, ruso. El Señor equipó bien a su cuerpo para poder llevar esta palabra a todo gentil, esté donde esté, hable lo que hable. Entonces Pedro preguntó, verso 47, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Yahawashi. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Esa era la historia de Cornelio. Esa era la visión de Pedro. Y aquí los gentiles recibieron esa buena noticia de parte de Pedro, de que el Señor sí los acepta a ellos, mientras lo teman y reciban su palabra. Ahora, para cerrar la lección, vamos a el libro de Apocalipsis 5, verso 9. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y esto no se puede malinterpretar con que el Señor está abriéndole las puertas de salvación a todo el mundo. En el primer lugar, el Señor es imparcial y no enseña favoritismo. El Señor no es extraño a matar a su propio pueblo cuando su propio pueblo hace maldad. ¿Qué los hace pensar que el Señor no va a juzgar al resto del mundo? Y más severamente. ¿Ok? Porque el Señor todavía le prometió misericordia a su nación, a Israel, a los israelitas. Pero a los israelitas el Señor los puso en esclavitud. Él permitió que sus enemigos los destruyan. Entonces el Señor, cuando dice aquí la Escritura que Él pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, debemos entender que esta gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son los hijos de Dios que fueron dispersos por todo el mundo, que ahora se miran diferente, hablan diferente, viven diferente. Alright, so vamos a Apocalipsis 7. Miren esto. Apocalipsis 7:2. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: Esperen, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Aquí Juan está viendo una visión, está viendo, igual que Pedro, está viendo pedazos del mundo espiritual. Y cuando dice aquí que ángeles, que a los ángeles de los, no sé, la que dice que los 4 ángeles, right, que son ángeles en los 4 puntos cardinales del mundo: el norte, el sur, el este y el occidente. El Señor les dio el poder para destruir a este mundo, de juzgar a este mundo, en la tierra y en el mar. Terremotos, huracanes, todo.
toda la fuerza que esta creación tiene. Pero aquí se les dijo que se esperen y que no dañen al mundo antes de que hayan puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y en estos próximos versos vamos a leer de cómo el Señor selló a sus siervos. Vamos a leer de quién son sus siervos. Y es muy claro, verso 4. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Así que este es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y hasta en el último libro se sigue diciendo hasta el fin que los siervos del Señor, los elegidos, los sellados, son las tribus de Israel. Es su pueblo. Y aquí pueden leer 12,000 de cada tribu. Miren a verso 9. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Estaban alabando a Yahweh Bahasham Yahweh, a Dios sentado en el trono y al Cordero. Ahora debemos entender quién son estas gentes de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua. Son gente como Cornelio. Son gente como el eunuco de Etiopía. Son los gentiles. Son gente como nosotros, hermanos y hermanas. Cuando lean esto, ustedes deben identificarse con esta escritura, porque son ustedes. Ustedes son estas 12 tribus que el Señor ha sellado. Ustedes son estas 12 tribus que el Señor dispersó por todo el mundo, y ahora son una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Alright? So, con eso toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Espero que fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom.